Bueno, vamos arrancando. Dale. Bueno, esto básicamente es un... Vamos a refrescar un poquito el tema de la carga en los compresores de aire respirable, tanto el Oceanic como el Bauer. Todos sabemos que lo que comprimimos es aire de la atmósfera, ¿verdad? No es oxígeno, no es todo lo que se le dice. Básicamente es aire. Ahora nos vamos a enfocar un poquito en el Oceanic. Objetivo de la capacitación: brindar al personal conocimientos básicos para la operación del sistema Oceanic de carga de cilindros tanto baja como alta presión, pertenecientes a los equipos ERA de la institución. Nosotros acá hablamos de baja o alta presión para hacer una diferenciación, ¿verdad? Pero siempre estamos hablando de alta presión, de muy alta presión. Tanto los de 2216 PSI como los de 5400 PSI, es mucha presión, estamos hablando de arriba de 200 kilos de presión. Entonces hacemos esa salvedad, esa diferenciación para poder diferenciar entre los de 2216 y los de 4500 o 5500. Pero siempre estamos hablando de muy alta presión. Esto lo que tenemos que tener, lo que tenemos que ser conscientes es que siempre que manipulemos equipos sometidos a presión o aparatos sometidos a presión, lo tenemos que hacer con mucho cuidado y con conciencia de lo que estamos haciendo, porque obviamente una falla, como siempre puede pasar, una falla nos puede lastimar y feo. Verificaciones previas. Que esto hay muchas veces que por ahí, por automatizar lo que hacemos, no nos fijamos, ¿verdad? Pero lo tendríamos que empezar a implementar, porque por ahí en las verificaciones va a depender de nuestra seguridad también. Verificaciones previas. Verificar estado general del cilindro, eso es importantísimo, que casi nunca se hace. Es verificar, por ejemplo, en los que son de fibra de carbono, que no tengan grietas profundas, que la válvula esté bien y demás. O sea, antes de empezar la carga. Verificar estado del manómetro del cilindro, el que tiene en la punta del cilindro, en la base mejor dicho. Verificar estado de limpieza del cuadro de válvula del cilindro y sus internos. Verificar que la llave térmica de alimentación del compresor se encuentra abierta hacia abajo. ¿Por qué? Porque acá tenemos, es un equipo, el Oceanic, que es un equipo de trifásica, tiene 380. Sabemos que al tener 380 es mucho más probable la, al, al electrocutarnos no zafar, una fibrilación ventricular casi al momento. Verificar el estado de mangueras, válvulas, acoples y manómetros del compresor. Esto también es importantísimo. Parece todo muy largo de hacer, pero es una verificación que se hace en 2 segundos. Verifique que el nivel de reservorio de aceite del compresor, esto es importantísimo porque el Oceanic tiene la lubricación es por lo que se le llamaba cucharita, que al girar el cigüeñal del compresor lo que hace es tirar aceite para la parte de arriba del compresor. Si el nivel de aceite es bajo, no va a lubricar el compresor y se va a clavar como ya pasó en su momento. Verifique el reservorio de aceite, verifique la presión del cilindro a cargar, baja 2216 PSI. A título informativo, PSI significa pounds per square inch, que es pulgadas de libras sobre centímetro, pulgadas sobre centímetro cuadrado. Alta de 4500 PSI, según su etiqueta de referencia y constar con la indicación del manómetro del cilindro. Esto en realidad lo del manómetro, tenemos que ver el fondo de escala, pero hay cilindros que se le puede poner por error se le puede poner un manómetro de alta a un cilindro de baja. Es probable. Verificar que la succión de aire del equipo del compresor se encuentre conectada en una zona despejada con corriente de aire limpio. Esto es importantísimo, que no haya ningún motor ni ningún camión, como ya ha pasado, dentro del recinto a comprimir aire que esté en marcha. Esperen un segundito.
Colocar el cilindro... A ver, espérenme un segundito. Perdón. Perdón. Colocar el cilindro a cargar del contenedor de seguridad y cerrar. Realizar la conexión según la presión a cargar. El que tiene el punto rojo es de 4500 PSI, está seteado para 4500 PSI, y el que no lo tiene es de baja presión o 2216 PSI. Fer, ¿te puedo hacer una pregunta ahí? Sí, Rolly. ¿Cuánto, en la línea de alta presión, Sí, en la manguera esta de línea de alta presión, la de cuánto le 4500. entrega de carga más o menos? ¿Cuánto le entrega de carga Claro, porque te hago una pregunta en realidad. Sí. ¿Qué pasa si yo en una línea de alta presión cargo un tubo de baja? No pasa Un ejemplo. nada, no pasa nada, Claro, siempre y cuando el equipo esté seteado a baja presión, porque en realidad el equipo carga o dos cilindros de baja presión de 2200 PSI, o sea o que uno de alta. salen por las dos mangueras, salen 2216 PSI, o uno de alta. Lo que no vas a poder hacer es cargar uno de alta con la línea de baja, Está claro, con sí, la que sí, no sí. tiene el punto rojo, porque no va a salir aire por ahí. Está bien, uno lo hace por seguridad y que respetemos, pero el caso, por eso le preguntaba, en caso de que pongamos una línea de alta presión, la pongamos en un tubo de baja. Que No va lo a que pasar se, nada siempre y cuando tengamos la precaución de que no se pase el manómetro del tubo, ¿no? Que no se dispare. No, en realidad, o sea, en realidad para seguridad tuya y del equipo en sí, cuando vos cargues en baja presión, te tenés que fijar que el equipo esté seteado en baja presión. Sí, sí, sí. Si vas a cargar un equipo de baja y el equipo está seteado en alta, una que es peligroso, no obstante estés controlando el equipo y cortes antes de que llegue a alta, no va a pasar nada. Pero si te olvidas, si por alguna de esas casualidades el cilindro se pasa de presión, puede haber un accidente. Claro, esa es ¿Eh? la precaución que hay que tener. Y con respecto a lo Exactamente. anterior que dijiste, lo de la verificación, cuando uno va a cargar los equipos autónomos, normalmente vamos mínimo dos personas. O Sí. sea que uno mientras saca el tubo del arnés y todo eso, o sea, la otra persona podría estar verificando el manómetro, que esté purgado el Oceanic, ¿entendés? Sí, Eso sí, estaría sí, bueno. sí. Sí, sí, tranquilamente se puede hacer. Total, son, Lo que pasa es que uno como hace todo este tipo de tareas mayormente en automático, o sea, ¿qué quiere claro, decir en automático? Uno lo hace de manera tan rutinaria que hay pasos que te salteás, ¿me entendés? sí, sí. Pero no es ni lo lógico, ni lo ideal, ni lo seguro. O sea, esto ya te digo, como, ¿de dónde fue? Los bomberos de Radatili fue, ¿no? Que explotó un cilindro, ¿se acuerdan? A ver si alguien me puede ayudar. Había sido en el sur. No, no recuerdo. Lo que Bueno, sí, lo que es sí, importante, lo que comentaste sobre los camiones y eso, bueno, en esa época estaban el equipo que no sé si sigue estando, el móvil que teníamos nosotros. sí, el ¿Se Bauer, acuerdan un todavía incendio en sigue una estando. pinturería que, bueno, hubo bomberos que se contaminaron porque estuvieron cargando en la vía pública y resulta que estaban los camiones en marcha y claro, Pepe este, Zanetti fue uno de claro, los que lo tuvieron que meter sí, sí. en cámara hiperbárica, Por eso es porque importante había, lo que dijiste, que no haya ningún camión ahí en el taller o algo por el estilo que esté prendido, que tengamos esa precaución. es otra de las cosas que nunca corroboramos. Por ahí hay gente que está probando un camión o una motobomba o algo y no nos fijamos eso. Pero eso es sumamente importante porque por ahí la aspiración ahora la sacaron del Ujú, galpón, está yendo hacia el lado del vecino. Pero esa aspiración tampoco es hermética. O sea, no claro. es que el tubo es hermético, no es que el tubo es estanco. Puede aspirar el equipo de la parte de adentro del recinto. Y es importantísimo que, vamos de vuelta a la, es importantísimo que nos fijemos eso, porque todo el aire, la masa de aire que hay en el galpón, la metemos adentro del cilindro. Imagínense que todo el volumen del galpón lo metemos en una botella. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Está claro. Bueno. Preparación, colocar el cilindro a cargar en el contenedor de seguridad y cerrar.
realizar la conexión según la presión a cargar. Habíamos dicho el del punto rojo es de 4500 psi y el de baja presión es el negro que no tiene punto, de 2216 psi. Realizar el ajuste de las válvulas de carga de manera manual, no usar ninguna herramienta. ¿Qué quiere decir con no usar ninguna herramienta? Todas estas roscas están diseñadas para que yo no tenga que poner ni teflón, ni ajustarlo con una pico del oro o con una Stilson. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que voy a romper el acople y el compresor va a seguir perdiendo presión, porque estamos hablando de más de 250 kilos de presión. Entonces, ni teflón, ni ninguna pasta sellante, ni ninguna pasta fraguante, solo con la mano. Y con la presión de carga, la rosca solo se va a trabar. ¿Qué pasa si está perdiendo? Si yo noto que ajusto el manifold o la válvula de 3 vías y sigue perdiendo, el O-ring que tiene en la punta seguramente o está roto o no está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar un O-ring y reemplazarlo. O no usar esa salida por el momento. Alinear la válvula de 3 vías con el cilindro a cargar. Posición 1 abierto. ¿Ven que tiene la válvula tiene una forma de flecha? Cuando apunta hacia arriba, permiso. Cuando apunta hacia arriba, está apuntando hacia el manómetro o hacia la manguera de carga. Entonces, ahí está para carga. Cuando apunta hacia el medio, no va a ningún lado. Entonces, no está ni entrando el cilindro ni saliendo de la manguera de carga. Y cuando va hacia abajo, lo que hace es purgar el tramo del manifold, o sea, desde el cilindro hasta el manómetro, no el resto del equipo. Verificar que las purgas de condensado en el separador y el filtro se encuentren cerradas. El equipo tiene 2/3 etapas de filtrado. Una de las primeras es la que sale de abajo, que es un filtro de carbón, que es un filtro de gases. Y después tenemos un filtro de partículas. Todas esas manijitas negras que tiene son de purgado de presión. Yo cada 10 minutos según fabricante, tengo que purgar la presión y liberar la condensación ambiente. Entonces, cada tanto vamos purgando. Lo que pasa es que cuando vamos a dejar de usar el equipo, abrimos la válvula esa para aliviar la presión interna del equipo y generalmente quedan abiertas. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar antes de empezar a cargar, porque si no, no va a juntar presión, que las valvulitas esas estén cerradas. Una vez que ya está todo colocado, el cilindro ya puesto en la jaula que tenemos, esté conectado o vinculado el cilindro al compresor, abrimos la válvula del cilindro, pero antes de abrir la válvula del cilindro es un dato importantísimo que si no vamos a romper el equipo como ya lo venimos rompiendo, nos tenemos que fijar la valvulita que está ahí al costado del filtro, que es la válvula con la que seteamos el compresor. Con esa valvulita vamos a ver el seteo de carga del compresor. Si ven la imagen ahí, cuando la válvula está en dirección a la carga o a la línea de carga, está en 2216 psi. Y cuando está perpendicular a la línea de carga, está en 4500. ¿Qué pasa si yo pongo un cilindro precargado a 4500 y le falta un poquito de carga porque no lo usamos en el servicio o porque es control? Si yo pongo un equipo de 4500 psi, le abro la válvula y el equipo está seteado a 2216 psi. Lo más probable es que rompa, como ya han roto, las válvulas de alivio de presión. Eso tiene un resortito y eso a cierta presión libera, valga la redundancia, libera presión. Ese resorte está seteado a cierta presión. Cuando yo les mando una sobrepresión, lo que hago, esa válvula, una vez que ya abrieron, ya se rompieron y generalmente después dejan liberar. Entonces, un cuidado básico que tengo que tener, cuando voy a cargar un equipo me tengo que fijar la capacidad de carga que tiene el equipo, o sea, si de 4500 o 2200 psi,
Y antes de abrirlo, ya teniéndolo vinculado todo, antes de abrirlo, me tengo que fijar en qué presión está seteado el equipo. Abrir la válvula del cilindro, la presión se ecualiza con el circuito del compresor y se observará un movimiento en el manómetro del compresor. ¿Qué quiere decir? Ecualizará. ¿Qué va a pasar si el cilindro tiene menos carga que el compresor, que la carga interna del compresor o que la manguera? Va a pasar desde la manguera al cilindro y viceversa. Si el cilindro del sistema de acople rápido para la carga, no se debe abrir la válvula del mismo. Alinear el circuito del compresor según carga. En realidad, esto de alinear el circuito del compresor según carga lo tenemos que hacer antes de abrir la válvula del cilindro, para que no pase de que rompamos, como ya ha pasado, las válvulas de alivio de presión del compresor. Cerrar la llave térmica de alimentación eléctrica hacia arriba, que quiere decir cerrar que esté abierta, o sea que esté en on. Y dar marcha al compresor desde el botón de arranque, color verde. Mucha gente se ha quejado de que el equipo tarda mucho en cargar y han dicho que tarda mucho tiempo. Ustedes imagínense que estamos metiendo el volumen de aire de todo el galpón o varios galpones en una botella. Entonces imagínense que eso conlleva un tiempo. No es que el equipo sea lento. Es que es mucha masa de aire para meter. Permanecer en el lugar, purgar cada 15 minutos. El separador y el filtro, verificar la presión del manómetro, al llegar a la presión de carga, accionar el botón rojo de parada, abrir la llave térmica hacia abajo. Esto del botón rojo siempre y cuando el equipo no corte de manera automática, porque el equipo tiene sistemas de seguridad que están seteados a temperaturas de corte. Hay uno que está seteado a 2216 psi y uno a 4500. ¿Por qué tiene que haber una persona en todo el momento de la carga? Porque los equipos, los sistemas de seguridad son confiables, pero no tanto. Entonces no me puedo fiar de que el equipo vaya a cortar. Si no corta, el equipo va a seguir cargando. Va a seguir cargando hasta que o reviente el cilindro. En realidad el equipo por sobrepresión no va a reventar porque tiene válvula de alivio. Lo más probable que puede pasar es que se fracture la válvula del cilindro y pase un accidente grave. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Despresurizar. Esto cuando se hizo el instructivo de trabajo porque en realidad esto es un instructivo de trabajo, cuando se hizo este instructivo de trabajo, el fabricante dice que no es necesario despresurizar el equipo. Pero en realidad, como el uso que le damos nosotros no es constante, lo más lógico y lo que decidimos era que tenemos que, al finalizar la carga, despresurizar el equipo, porque al cohete va a estar sometido a presión todo lo que tiene adentro del equipo, si no lo vamos a usar por ahí en un lapso de 2 o 3 días. Entonces, despresurizar el equipo es cerrar la válvula del cilindro. Si el cilindro es de acople rápido no hace falta, ya que nunca se debió abrir. Colocar la válvula de 3 vías en posición de purga, como se ve en la imagen. Habíamos dicho que esta punta es como una flecha, si va hacia arriba va hacia la manguera de carga, si está al medio no va a ningún lado, y si está hacia abajo lo que va a purgar es el tramo desde el cilindro hasta la válvula, hasta el manómetro. No así el tramo de la manguera o la presión interna del equipo. Desacopla la línea de carga, debería aflojar tan solo con la mano. De no poder, verifique nuevamente. A ver, esperen que corro esto. Verifique nuevamente que la línea se encuentra despresurizada. Despresurice el compresor con la válvula de purgue y el filtro separador. Importante, siempre despresurizar el compresor, luego revisar la carga de cada cilindro. ¿Por qué es importante esto también? Porque si yo cargo un equipo de 4500 PSI y tengo un equipo casi cargado de 2200 PSI, por ahí le voy a mandar sobrepresión al cohete.
y cerrar la válvula de 3 vías. ¿Ven como yo les había dicho? La válvula hacia arriba va hacia la carga, hacia el medio no va a ningún lado y hacia atrás va al purgue. Bueno, esto es una apócope que le pusieron. Dice: el instructivo fue basado en el procedimiento publicado el 26 de junio del 2019, desarrollado por el suboficial Vega, con colaboración de Pérez Ecker y su oficial Brito Matías Miguel, y los bomberos de Garra, bajo la aprobación del tercer oficial RAN. El procedimiento se encuentra de manera impresa, plastificada, al alcance de todo el personal junto al equipo Oceanic. Este procedimiento fue desarrollado para el buen uso, cuidado, ya que sea de los cilindros para cargar como del equipo compresor. Tan sencillo como eso, chicos. No es física cuántica. ¿Alguna consulta? No, demasiado claro fuiste, Fer. Perdón por las interrupciones, pero estoy de papá luchón. Para mí quedó clarito, Fer, también, ¿eh? Bueno, espectacular. Listo. Saludos, Benicio. Fer, cuidado. La baba ahí se te está cayendo, digo. Sí, olvídate. Y no lo puedo dejar mucho porque el chabón enseguida se me va a llorar. Bueno, chicos, si no hay dudas, nada más que agregar. Bueno, Fer, gracias como siempre. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Bueno, saludos. Listo, Fer, gracias. Nos vemos. Chao, buenas noches. Chao, Fer. Chao, Bernie.